Bueno, la primera noticia que tuve de la PNL fue allá por 1999. Tuve la oportunidad de codirigir un proyecto de consultoría internacional en Costa Rica. El director del proyecto, por parte de nuestro socio, era un uruguayo y en cierto momento me dijo: "Vos sabés, Jaime, la PNL cambió mi vida". A mí se me quedó eso en la memoria y unos meses después, paseando por una librería céntrica, encontré que anunciaban un librito pequeño que decía qué es la PNL. Y no solo eso, sino que se presentaba unos días después. Fui a la presentación y así fue como conocí la PNL y a Carles Porcel. Bueno, la verdad es que me aportó gran cantidad de material para mi vida personal y mi trabajo. No he vuelto a hacer formación tan intensa como la que hice en el Practitioner, aunque sí pequeños cursos que tienen que ver con cuestiones puntuales que me resultaban interesantes en algún momento determinado, pero sí que desde entonces creo que estoy aplicando con razonable éxito diversos modelos que me ayudan a resolver situaciones complejas que probablemente otras metodologías estándar como el DAFO no son capaces de resolver con tanta riqueza o con tanta productividad. También la gente de mi equipo sabe que hay algunas cosas que no se pueden decir, no pueden decir "no puedo". Más vale que me digan es que no he encontrado la forma todavía de resolver este problema, o esto está en conflicto con las prioridades que creo que me mandaste. En definitiva, me ayuda a romper diversos paradigmas que resultan limitantes, improductivos y que hacen que la actividad no discurra en la mejor forma posible. Yo creo que hay dos aspectos clave que distinguen la formación con Carles. El primero es el conocimiento. Realmente Carles tiene un conocimiento muy vasto, muy amplio de lo que enseña. Hay gente que con saber una cosa se pone a enseñarla y solamente sabe un 20% más de lo que enseña. Carles sabe muchísimo más y lo sabe tanto en extensión, siendo capaz de aplicar soluciones y modelos a una diversidad de casos también muy grande, como en profundidad, pudiendo aplicar a veces solamente un modelo que va a actuar superficialmente y en otras entrando en profundidad en la epistemología de la situación y actuando desde lo. Y por otra parte es la experiencia. En la formación de PNL o DBM es muy importante la contribución que puede hacer el alumno. Carles, ayudado de una delicadeza en el trato y de un criterio moral, se preocupa de cada una de las personas que están con él formándose para poder hacer que encuentren un resultado productivo que les dé alegría y que les ayude a resolver la situación que en particular están tratando. Yo he podido comprobar en compañeros que han realizado cursos conmigo cómo han cambiado rotundamente en la forma de cómo estaban viendo una situación y en sentirse libres para encontrar formas de cambiarla. Y también en mi vida personal, pues tengo que decir que la PNL, DBM y Carles pues me han aportado muchas experiencias enriquecedoras.